placer, y un privilegio poder participar en este curso, por la cantidad de talento, por lo que representa vuestra institución y por el impacto que puede tener en la forma de pensar las ciudades y el territorio en el futuro. Yo había titulado mi ponencia, la había titulado Superciudades, la inteligencia del territorio. A veces cuando hablamos de superciudades, uno imagina que son ciudades muy grandes, ¿no? Pero este título, que es el título de mi libro también, Superciudades, la inteligencia del territorio, interpreta el concepto de superciudad que proviene del concepto de superinteligencia. Y la superinteligencia es la combinación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Entonces, el tema central es que a través de la inteligencia artificial y de la tecnología digital se han hecho avances muy importantes que están mejorando las ciudades. Es el movimiento Smart Cities, ¿no? Pero hay algo más importante que la inteligencia artificial, que es la inteligencia humana. Y la inteligencia humana tiene que ver con el liderazgo, con tener visión, con articular procesos de participación, con el compromiso ético de la transformación de los territorios. Es decir, cuando combinamos la inteligencia humana y la inteligencia artificial, surge la superinteligencia, que aplicada al campo de las ciudades son las superciudades, ¿no? Y las superciudades pueden ser desde una pequeña aldea hasta la megarregión urbana más compleja que podamos imaginar, ¿no? Entonces, para explicar este concepto y ver cómo es posible ayudar a transformar ciudades desde la investigación, desde la reflexión y desde la participación entre el sector público y el sector privado, me gustaría utilizar un caso concreto, que es un caso que está desarrollando en este momento la Fundación Metrópoli en España, que es cómo imaginamos el futuro de Madrid. Madrid es la capital de España, es la ciudad más compleja de nuestro territorio. Tiene un término municipal, el municipio de Madrid, en torno a unos 3 millones de habitantes, pero su área metropolitana amplia es mayor, es mucho más amplia, y sin embargo hay una fragmentación administrativa de municipios que tradicionalmente han hecho muy difícil pensar la ciudad de manera integral. Entonces me gustaría compartir con vosotros primero qué es la Fundación Metrópoli y en segundo lugar este proyecto que está absolutamente inspirado en el concepto de las superciudades, la inteligencia del territorio. Voy a compartir pantalla y espero que podamos, con la ayuda de las imágenes, entender mejor este concepto de superciudades, la inteligencia del territorio. Bueno, nuestra fundación, la Fundación Metrópoli, la creamos en la Universidad de Pensilvania hace ya 25 años. Este año cumple ya 25 años. Y nos inspiramos justamente en esta frase que veis en la imagen. Este era uno de nuestros retos. Y como señalábamos antes, la Fundación Metrópoli es un centro internacional centrado en el diseño de las ciudades y en el diseño de las regiones. Diseño de la región, no solo planificación de la región. Yo creo que hoy día cada vez va a tener más importancia el diseño del paisaje y el diseño de la región como elemento de referencia para el trabajo en nuestras ciudades. Esta es la sede de la Fundación Metrópoli en Madrid, la Ecobox. Ahí, como curiosidad, pues en la imagen veis una maqueta de Bilbao. Es una maqueta hecha por artistas de cera que explicaba el proceso de transformación de Bilbao y que luego pudimos compartir en Shanghái, en la Expo de Shanghái. Nuestra fundación arrancó con un proyecto que le vincula pues, también a México de alguna manera, que es el proyecto de las ciudades, que le pusimos como marca el proyecto Cities, que era un proyecto para compartir conocimiento y para crear conocimiento y poderlo compartir. Estudiamos las diferentes ciudades que veis en la imagen y en el caso mexicano estudiamos la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey, juntamente con el TEC de Monterrey, hicimos una investigación para descubrir los componentes de excelencia y los elementos críticos para el diseño de las ciudades del futuro. Esta investigación estaba muy orientada a determinar por qué hay ciudades que tienen éxito en el mundo y por qué hay ciudades que casi siempre les va mal. O por qué hay proyectos concretos que tienen éxito en determinados entornos y proyectos que fracasan. La respuesta a esa pregunta aparentemente tan sencilla,
pues era realmente compleja. Y a través del benchmarking, del estudio de estas ciudades, nos ha permitido crear un cuerpo de conocimiento que ahora pues, nos inspira en los diseños que hace la Fundación Metrópoli en diferentes ciudades en el mundo. Aquí veis ciudades, las 20 que estudiamos en su momento, ciudades de tamaño medio a nivel global, ciudades entre 2 y 6 millones de habitantes, salvo en el caso de Hong Kong y Shanghái, que eran ciudades un poco mayores, pero que en aquel momento nos interesaba mucho por lo que significaba su proceso de innovación dentro de China. Y lo hicimos este esfuerzo en colaboración con 20 universidades, una de cada una de esas ciudades. Y las conclusiones, como señalaba, pues se han recogido en este libro sobre las superciudades, la inteligencia del territorio. Esta es la versión inglesa. Hay un dato que me gustaría compartir antes de empezar a analizar este caso concreto de Madrid, donde hemos aplicado esta filosofía de trabajo, y es el hecho de que la Fundación Metrópoli tiene una alianza de colaboración con ONU Habitat y también con la Organización Mundial del Turismo, para la aplicación práctica, aplicación práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy día, muchas instituciones de carácter internacional, gobiernos de países, ciudades, universidades, empresas, profesionales, comparten estos objetivos de desarrollo sostenible. Otra cosa diferente es la aplicación inteligente, práctica, concreta de estos objetivos como elementos inspiradores en el diseño de las ciudades del futuro. Y esto es lo que a través de esta alianza intentamos hacer, poder aplicar estos objetivos de manera concreta, de manera práctica en el diseño de las ciudades del futuro. Y en el caso de Madrid, quería comentaros que justamente la misma semana que se declaró la pandemia a nivel internacional, decidimos, el grupo de trabajo de la Fundación Metrópoli, utilizar la experiencia del proyecto Cities a nivel internacional para aplicarlo a la ciudad de Madrid, en un proyecto que llamábamos Madrid, una ciudad para la vida. Justamente en Madrid estamos viviendo una de las situaciones más dramáticas de azote, de impacto de la pandemia en nuestra ciudad y en nuestro país. Bueno, y empezamos a estudiar Madrid viendo cómo se relaciona con el sistema de ciudades de Europa. Aquí veis esta cartografía, que es de la intensidad lumínica, es una foto satélite, que nos permite entender el sistema de ciudades. Y nos damos cuenta de que las ciudades conectan el territorio y a veces los países y las barreras político-administrativas crean un mosaico en el territorio. Pero estas ciudades muchas veces son las que conectan los territorios. Esa es la situación de Madrid, que vimos desde el primer momento que podría ser un gran conector. Un conector en el sur de Europa, un conector entre el espacio central que llamamos la dorsal europea, donde se concentra gran parte de la población y del empleo de Europa, y que lo permite conectar no solamente con la península ibérica, sino también con otros territorios. Estados Unidos, muy especialmente América Latina, África, que es el continente emergente, y si veis aquí a la derecha, este segmento que veis a la derecha, indica esa conexión con China. China tiene un gran apetito inversor en América Latina y Madrid quiere jugar un papel relevante por su cultura, la tradición, conexión con América Latina, por su posición geográfica, para ser justamente un conector también entre la economía asiática y la economía de América Latina. Pero ese papel de conector, aunque parece una reflexión genérica, es un elemento inspirador claramente del diseño futuro de nuestras ciudades, de la identificación de nuestras oportunidades estratégicas. Veis aquí la península ibérica y veis que hay una red radial de carreteras que confluyen en Madrid, que está en el centro. Los colores hacen referencia a las intensidades medias diarias de tráfico, pero fijaros que es muy importante entender la potencia de Madrid en cuanto a su diálogo con el sistema de ciudades de la península ibérica por esta confluencia de una red radial de carreteras. Y además también confluyen en Madrid una red radial de trenes que conectan los principales puertos de la península con Madrid. Madrid, luego veremos, es uno de los principales nodos logísticos de Europa, pero no es casualidad. Es que Madrid tiene unos puertos muy importantes, como es el puerto de Barcelona, que es el puerto de Madrid, el puerto de Valencia, que es el puerto de Madrid, de Bilbao. ¿Por qué? Porque hay puertos secos dentro de Madrid conectados con ferrocarril y permite, evidentemente, esta infraestructura darle una centralidad no solamente política, sino también económica y funcional a la capital de España.
Otro elemento que quería destacar de Madrid es su conectividad. Madrid tiene 28 destinos nacionales y tiene 161 destinos internacionales desde su aeropuerto. Pero fijaros que principalmente la conectividad se está produciendo con América Latina, con Estados Unidos, con Europa y en menor medida con Asia, en mucha menor medida con Asia. Luego, de cara, si bajamos de escala, si empezamos a analizar la ciudad de Madrid, esta es una isócrona de 15 minutos. O sea, desde el centro de Madrid hay unos programas informáticos que nos permiten calcular en función del sistema viario y también considerando el sistema de transporte público y el sistema viario, hasta dónde se llega en 15 minutos en coche o en transporte público desde el centro de Madrid. Y estamos llegando a 3,4 millones de personas. En 30 minutos llegamos a 6 millones de personas. En 45 minutos estamos llegando a 6,7 millones de personas. En una hora tenemos ya 7 millones. Pero en una hora, si consideramos también los trenes de alta velocidad que nos permiten conectar con Segovia al norte en 22 minutos, aunque Segovia está a más de 100 kilómetros de Madrid, sin embargo, llegamos en 22 minutos con el tren de alta velocidad. También la conexión con Toledo, la conexión con Guadalajara. ¿Y por qué planteamos esto? Porque para entender las ciudades y para entender cómo intervenir de manera coherente en el diseño futuro de las ciudades, es importante entender su realidad funcional y su realidad ecológica. Muchas veces hemos hecho esfuerzos gigantes en diseñar los territorios desde las delimitaciones político-administrativas y eso nos ha llevado a tener muchas limitaciones. De hecho, visto Madrid así, no como un municipio de 3 millones de habitantes, sino como una ciudad-región, como un territorio funcional de 8,6 millones de habitantes, que es la segunda ciudad de la Europa continental, después del Gran París. Esto nos permite entender muchos elementos importantes e inspirar de cara al futuro. Estamos analizando los componentes de excelencia de Madrid. Uno de ellos es el aeropuerto. Fijaros la localización del aeropuerto en amarillo, muy cerquita del centro de la ciudad. Es muy importante la distancia. Lo digo por la polémica que ha surgido en México ahora con el nuevo aeropuerto y lo que quería ser el aeropuerto que se planteó y ahora pues la distancia a la que se está planteando. El tener un aeropuerto eficiente, muy cerca del centro de la ciudad y bien conectado, es una cuestión muy importante. También las estaciones de alta velocidad. Estas son las dos estaciones que tiene Madrid de alta velocidad, Chamartín y Atocha, que además están en la confluencia de una red también radial de trenes de alta velocidad. Tenemos la red más amplia de Europa de trenes de alta velocidad que confluyen justamente en Madrid. Veis en rojo aquí los trenes regionales, lo que llamamos allí los trenes de cercanías, y la red de metro. La superposición de toda esta infraestructura es importantísimo porque esta infraestructura permite tener una conectividad a través de transporte público muy sólida. Y aquí sucede algo muy especial que empieza a inspirar ya el proyecto de Ciudad Futuro para Madrid. Y es que dentro de la M30 es el primer anillo que veis en color azul, el primer anillo viario de Madrid, la M30. Dentro de la M30, casi toda esta infraestructura ferroviaria es subterránea, con lo cual podemos experimentar en un lugar con muy buena conectividad, en superficie, otras formas de utilizar el espacio. No solamente para el vehículo, no solamente para estacionamientos y para aceras tradicionales, sino para una nueva forma de vida, para poder reinventar la movilidad en el área central de Madrid, en el corazón de la M30, territorio en el que viven aproximadamente 900.000 personas. Trabajando con los diferentes líderes y con las diferentes instituciones de Madrid y preguntándoles sobre cuáles serían los retos principales de cara al futuro, de cara a diseñar el futuro de Madrid, siempre nos ha surgido como prioridad por parte de los líderes locales la capacidad para atraer talento. O sea, fortalecer la capacidad de Madrid para atraer talento, fortalecer las actividades de investigación y desarrollo, crear un entorno apropiado para la innovación y para la creatividad, el buen gobierno, o sea, tener un buen gobierno, la fortaleza de las universidades, la proyección internacional. Estas son algunas de las prioridades que desde estos foros de participación nos inspiraban, nos ayudaban a pensar el futuro de la ciudad. Veis aquí en esta cartografía muy sintetizada, donde está la M30, la M40, que es el segundo anillo, el segundo anillo que es una autopista también, y el sistema verde, el Parque Regional del Manzanares,
el Monte del Pardo, en la zona norte. Esta es la estructura de Madrid. Si analizamos el sistema viario y utilizamos esta tecnología que se llama Space Syntax o accesibilidad relacional, nos permite clasificar las vías en función de su nivel de centralidad. De forma que en rojo están las líneas mejor conectadas del sistema metropolitano y en azul las líneas menos conectadas. De forma que veis que la M30 es una línea que está en color rojo, es una línea que está muy bien conectada con el conjunto del sistema. Hay distritos urbanos muy centrales que sin embargo están en azul porque no tienen una trama urbana que les permita la conectividad. Y también ver un detalle, y es que en la M40, que es el segundo anillo, en su intersección con las carreteras radiales de Madrid, hay unos nodos que son de mucha centralidad, son nodos de confluencia de vías de alta centralidad. Y les hemos llamado a esos lugares, les hemos llamado las puertas de Madrid. Fijaros aquí la M40 y los tejidos urbanos del interior. Y dentro de la M40 está la M30 y esas vías radiales. Y pensamos, y esta es una de las primeras propuestas, que Madrid podría aspirar a hacer uno de los programas de renovación urbana más potentes de Europa a través de la transformación de esas autopistas urbanas en ecobulevares. De forma que desde las puertas de Madrid, desde esos lugares de máxima centralidad, poder acceder a las áreas centrales a otra velocidad, y sobre todo enfatizando los temas de calidad ambiental y los temas de descarbonización de la ciudad, buscando una ciudad cero emisiones y una ciudad mucho más sostenible y más atractiva. Cuando planteamos inicialmente este concepto de las nuevas centralidades metropolitanas, de las puertas de Madrid, Madrid tenía unas puertas históricas. Cuando la ciudad tenía otra escala, estas son las puertas del futuro, son las puertas del siglo XXI, son lugares muy relevantes como veremos a continuación. Pero si bien parece que esas puertas están en la periferia de Madrid, cuando analizamos la ciudad desde la escala regional, desde la ciudad-región, desde la superciudad de Madrid, vemos que esas puertas son lugares muy centrales. Son lugares que pueden desempeñar muchas funciones para descongestionar el centro de Madrid. De manera que el concepto de puertas de Madrid nos lleva a pensar que esos lugares tan singulares, que están ahí marcados en la imagen, son lugares donde se están concentrando los grandes equipamientos, son lugares propicios para las grandes implantaciones comerciales, son lugares donde se concentra el empleo y la residencia, son nodos desde los cuales se puede articular una movilidad sostenible al corazón de Madrid. Ahí están los intercambios modales. Desde ahí podrían arrancar las redes de bicicletas, que llamamos las superautopistas de las bicicletas. Son lugares bien conectados con metro, con trenes de cercanías, con autobuses eléctricos, etc. Por ejemplo, el tema de las superautopistas de las bicicletas, que es un concepto que en el norte de Europa se ha utilizado mucho, por ejemplo, en Copenhague. Este es un ejemplo de una infraestructura que permite que las autopistas que tradicionalmente se habían utilizado para los coches se puedan utilizar para dar continuidad a los flujos de bicicleta, ¿no? Y de esa manera que el porcentaje de la movilidad que se haga en bicicleta y en transporte sostenible sea más positivo. En el caso concreto de Copenhague, más de la mitad de los desplazamientos residencia-trabajo se hacen en bicicleta y tiene sentido este tipo de infraestructuras. Pero otras ciudades como Auckland, que es una ciudad también enormemente creativa e innovadora, también están implantando algunas infraestructuras que llamamos las superautopistas de las bicicletas. No jugarte la vida si compartes tu recorrido en bicicleta con autopistas creadas para los coches. También esos nodos, esas puertas pueden ser las plataformas logísticas de última milla, esas plataformas logísticas cada vez más importantes para el comercio electrónico y para el acceso a los distintos lugares de residencia y empleo son fundamentales. Pueden ser, como decía antes, nodos de intercambio modal. Y fijaros que en el caso de Madrid, esas puertas están muy bien conectadas con el sistema de transporte público existente actualmente, con las líneas de metro y con las líneas de tren regional, de tren de cercanías. Pero también, si vemos las líneas de autobuses, fijaros que son nodos que están de hecho muy bien conectados con el centro de la ciudad. Simplemente un detalle, fijaros la línea de la M30 y no hay ninguna línea de autobús que pase por la M30, porque es una autopista. Los coches van a 100 por hora, a 120 por hora, es incompatible con el tráfico de autobuses.
En definitiva, la idea inicial, la idea de transformación del modelo de movilidad y del modelo de renovación urbana y de aspiración a crear una ciudad sostenible de cero emisiones sería conectar esas puertas de Madrid de forma muy blanda con el corazón de la ciudad, con el interior de la M30. ¿Y qué es lo que significa ese tema? Arriba, en la zona norte de la imagen, en la parte de arriba, aquí veis, digamos, cómo se dialogan, digamos, los elementos de centralidad con la ubicación de estas puertas de Madrid y con lo que va a significar la creación de los diferentes ecobulevares, ¿no? Este es el concepto de puertas de Madrid. Uno de los ejemplos en la zona norte, en la N1, justamente este es el tipo de vías actuales que entran en la ciudad. Al fondo se ven los rascacielos que se llaman las torres del Real Madrid, que son las grandes torres que se construyeron donde antes estaban los espacios de entrenamiento del Real Madrid. Así es como entran los coches a una velocidad de autopista de 100, 120 kilómetros por hora. Ahí no veréis nadie pues, andando por este espacio, ningún carril de bicicletas, ni tan siquiera autobuses. Es más, son vías que son impermeables transversalmente, pero sería posible pensar en reutilizar ese espacio de manera distinta, de forma que podamos poner espacios para los peatones, que veis ahí a la derecha, vías de servicio lateral de otra velocidad que conectan y que tienen permeabilidad con las manzanas de borde, y que la velocidad sea una velocidad urbana, una velocidad más tranquila. En definitiva, ese es el concepto que queremos impulsar en estas puertas de Madrid y en esa conexión con las áreas centrales. Me voy a centrar un poco en la M30. Este mapa muestra los desequilibrios sociales. Hay zonas que aquí aparecen en color rosa oscuro, que son las zonas más desfavorables desde el punto de vista de la renta per cápita o de cualquier variable socioeconómica que manejemos. Por ejemplo, el porcentaje de las familias que trabajan en la economía del conocimiento. O sea, dentro de la M30 tenemos mayor niveles de renta. Fuera de la M30, sobre todo en la zona sur y en la zona este, tenemos los menores niveles de renta. Es decir, que la M30 es una barrera física, es una autopista, y es una barrera social. Y lo que queremos es transformar la M30 en un bulevar, en una vía mucho más permeable transversalmente, que tenga otros valores. ¿Y qué valores puede tener la M30? ¿Cómo podemos cambiar esa autopista? Bueno, podemos crear un eje de movilidad sostenible. Ahí veis en la imagen la interacción de la M30 con esos puntitos que son las estaciones de metro. Es decir, le daría la M30 un carácter muchísimo más reticular al carácter radial que actualmente tienen las líneas de metro, porque la M30, como veis, puede ser intermodal con muchas de las estaciones de metro que veis en la imagen. Puede ser un eje verde, porque tiene una anchura considerable, luego lo veréis. Puede ser un eje de integración social y de renovación urbana, conectando distritos de distinta renta. Y puede ser un eje de dinamización económica. Tenemos el proyecto de Madrid Nuevo Norte, al final, el proyecto Madrid Sur, Madrid Río, y también las intersecciones de las radiales, pues pueden ser lugares de fomento de los equipamientos y de lugares de centralidad. En definitiva, puede realizar muchas funciones al margen de ser un eje de transformación digital en las áreas centrales. En definitiva, lo que estamos tratando de promover es que la M30 no sea una barrera, sino que se transforme poco a poco en un gran bulevar. Y en ese proceso llevar a cabo el mayor programa de renovación urbana del sur de Europa. Fijaros, una vía principal, que es la castellana, tiene 3 carriles en cada sentido. A la derecha hay unas vías de servicio que tienen permeabilidad y que conectan con todas las manzanas de borde. Las vías centrales solamente cruzan cada 5 o cada 6 manzanas. Este sería un concepto de ecobulevar pues que se podría aplicar también al caso de la M30. A la izquierda veis un análisis figura a fondo de la castellana, una vía muy consolidada, una vía pues, que valoramos mucho los madrileños. En algunos lugares tiene 80 metros de anchura, en otros casos unos 100 metros de anchura. Veis en la parte de la izquierda de la imagen el estudio figura a fondo de la castellana. A la derecha la M30. En algunos lugares hay hasta 280 metros de anchura, 180, porque han sido diseñadas como autopistas urbanas, no como espacios de la ciudad. De forma que existe la posibilidad de inyectar verde, inyectar funciones urbanas en ese espacio tan valioso y tan singular.
Cuando estuvimos comentando inicialmente este proyecto con las autoridades de Madrid, con las diferentes empresas, la pregunta obvia era la siguiente: oye, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los coches? ¿No? Porque, claro, si tú pasas de una autopista a un ecoboulevard, pues evidentemente los coches tendrían más dificultades para funcionar. Los estudios que hemos hecho nosotros nos hablan que en los momentos punta de máximo tráfico los ecobulevares funcionan mejor que las autopistas, que se bloquean porque tienen solamente unos puntos de salida. Y en los momentos punta se producen bloqueos mayores en trazados de autovía que en trazados de bulevar. Pero hay ejemplos en el mundo que esto ya se ha hecho. Esto es Seúl, una ciudad mucho más compleja que Madrid, tiene casi 20 millones de habitantes. A la izquierda, el Seúl del desarrollismo, un doble piso. Había un riachuelo en Seúl que se entubó y se construyó una autopista y luego una segunda autopista, un segundo piso. Llegó un alcalde y propuso, veis a la derecha, el proyecto Renaissance, el renacimiento. Desmontó las autopistas, recuperó el río, cambió el tubo del río por una naturalización del río. Es un río con muy poco caudal, como veis, pero durante 6-7 kilómetros fue posible renovar este espacio de la ciudad y eso ha permitido crear uno de los distritos más innovadores, más creativos y de mayor valor añadido de las ciudades asiáticas. Este proyecto Renaissance permitió que el alcalde que lo propuso fuera propuesto para candidato a presidente del país, con un proyecto. Luego tuvo un accidente y el pobre pues ya falleció, pero fue un proyecto realmente admirable. Este ejemplo es San Francisco. A la izquierda, como era antes, una autopista de doble piso. A la derecha, después de unos problemas con unos terremotos que deterioraron la infraestructura, a la derecha, después de un referéndum, un bulevar de conexión de la ciudad con su lámina de agua. Boston, la ciudad del conocimiento. A la izquierda, como era, a la derecha, como es hoy, el proyecto de ese gran bulevar. Bueno, pues lo mismo puede suceder en Madrid. Aquí veis en Madrid cómo es la autopista de la M30 hoy día, es impermeable transversalmente. ¿Y qué pasaría si en vez de ser una autopista es un bulevar? O sea, un bulevar que tenga, como veis aquí a la derecha, 3 carriles en cada sentido, como pasa en la Castellana, un carril adicional para transporte público, incluso monorraíl, y utilizar los espacios de transición con los edificios pues para inyectar verde, para inyectar equipamientos y poder descarbonizar los edificios. Los niveles de ruido, los niveles, digamos, ambientales mejorarían radicalmente, de forma que el diseño de un bulevar de este tipo puede ser la oportunidad de una renovación urbana bastante profunda. Esto es hoy día la M30. Veis a la derecha estas barreras físicas, estas vallas que separan los espacios residenciales de estos territorios más peligrosos, pero como antes veíamos, hoy día es posible fortalecer el transporte público con una tecnología que cada vez es más barata que hace un par de décadas y que nos permitiría hoy día poner también los peatones, poner también carriles bici, poner autobuses, poner monorraíl y que la velocidad de circulación de los vehículos fuera menor, y de esa forma poder crear estos bulevares a los que estoy haciendo referencia. Lo hemos comparado. ¿Por qué se puede hacer esto en Madrid y no en otras ciudades? Fijaros, la M30 de Madrid tiene 32 kilómetros de longitud. El primer anillo de Barcelona tiene 36 kilómetros, se llama la B20. El bulevar periférico de París tiene 35 kilómetros de longitud. Y en la isla de Manhattan, el primer anillo tiene unos 30 kilómetros. Pero fijaros en el caso de Barcelona. En el caso de Barcelona, este primer anillo, como ya está el mar y luego está la montaña, la siguiente vía posible es lo que se llama la AP7, que es la autopista del Mediterráneo, que es un tema es una vía interprovincial, es una vía incluso europea, que no es una vía urbana. O sea, Barcelona la única opción que tiene para organizar sus tráficos es un primer anillo, que es el B10, B20, que veis en la imagen. Sin embargo, Madrid tiene la M30, la M40, la M45 y la M50. Y por ello es posible, por tanto, reinventar algunas de estas vías para el ciudadano y para la sostenibilidad. Y eso nos permitiría que dentro de la M30 poder trabajar a otra escala. Fijaros, dentro de la M30 lo que hemos hecho es un análisis minucioso de ese viario. Aparecen las líneas mejor conectadas nuevamente aquí en color rojo
y hemos visto cuáles son las vías estructurantes, las vías necesarias para el movimiento de personas y para el movimiento de cercanías. Y lo que queremos es pasar de la visión tradicional de las manzanas a una visión de células de vida urbana, donde la función de la calle puede verse mucho más enriquecida, como veis en la parte de la imagen. Muchas funciones en el corazón de la manzana. Esto aplicado al conjunto de la M30 nos daría 310 células de vida urbana, para poder inyectar verde en la ciudad, poder inyectar vida en la ciudad. A modo de ejemplo, ahí veis en el barrio de Salamanca, en el distrito de Salamanca, esa supermanzana o esta célula de vida urbana de color azul. La idea sería mantener los tráficos periféricos, que son los tráficos estructurantes, y poco a poco darle prioridad para el peatón en esas vías interiores. Inyectar verde en esas vías interiores, recuperar los patios internos de las manzanas, porque es una tipología de manzana hueca. Podemos recuperar también los patios interiores, como ya en algunos casos se está haciendo y veis en la imagen. Descarbonizar los edificios, o sea, regenerar las fachadas, recuperar las cubiertas. Por la tipología edificatoria, las cubiertas se pueden utilizar y se pueden utilizar pues, para guarderías y equipamientos, para captar energía, para restaurantes y tener otra capa de valor importante en la ciudad. En definitiva, existe la posibilidad modular, progresiva, de ir transformando el corazón de Madrid, pero respetando las vías estructurantes que son absolutamente fundamentales. Y con otras tipologías arquitectónicas, pues también existe la posibilidad de trabajar a esta escala de la célula de vida urbana. Incluso este es el Estadio Santiago Bernabéu, que se está haciendo pues, el mayor esfuerzo que yo conozca de hacer un estadio de última generación, maravilloso, y que esto podría venir acompañado por la idea de peatonalizar alguna de estas supermanzanas y poderle dar un carácter de mucha más calidad al interior de la M30. Aquí veis en gris las vías fundamentales que habría que mantener, con flujos importantes, y en verde las vías que eventualmente podrían evolucionar para organizar sistemas de movilidad sostenible, algunas tecnologías que permiten vehículos autónomos en ciertas vías, también electromovilidad, movilidad compartida, pero en definitiva poder trabajar a esa escala en el corazón de la ciudad de Madrid. Fijaros que gran parte de las ideas de futuro que estamos planteando tienen que ver con la movilidad, porque la movilidad es un elemento muy importante. Os voy a señalar de manera casi telegráfica algunos proyectos que están en marcha para el futuro de Madrid. Este es el aeropuerto. Estamos intentando renaturalizar, aquí veis los corredores ecológicos del entorno, y poder conectar el aeropuerto, que es un elemento de conectividad internacional fundamental, conectarlo con sus actividades logísticas y con los espacios del entorno, que son grandes equipamientos y proyectos de transformación, creando una ciudad aeroportuaria integrada que sea también una referencia en Europa. Hay un proyecto que lleva casi 30 años gestándose en Madrid, que se llama Madrid Nuevo Norte, que ya ha sido aprobado y es en el entorno de la estación de Chamartín, que es la estación de alta velocidad norte, crear un nuevo distrito de negocios. Es un proyecto que está en marcha. Sin embargo, a nosotros, justamente en el sur, este Madrid Sur, es el proyecto que pensamos que tiene más coherencia, más sentido. Fijaros que permitiría integrar zonas de distinto nivel de renta. Esta es la foto histórica de Madrid. Justamente este círculo indica la confluencia del río Manzanares con un antiguo arroyo, que se llama el Arroyo de la Broñigal, y en ese lugar es donde se ha creado toda esta infraestructura ferroviaria que llega a la estación de alta velocidad de Atocha. Nosotros lo que estamos sugiriendo es eliminar esta gran barrera urbana que veis aquí. Hay una serie de parques magníficos en los bordes, el Parque Tierno Galván, el Parque Lineal del Manzanares, aquí a la derecha veis el Parque Forestal Entre Vías. Entonces, lo que estamos planteando es que esta zona puede ser un elemento de integración social, de conectar los tejidos urbanos. Es un territorio complejo, pero, sin embargo, hay otras ciudades como Londres que ya lo han hecho. Fijaros cómo era King Cross a la izquierda, cómo es a la derecha. Incluso París, de cara al 2024, con las Olimpiadas, pues está pensando en antiguos espacios ferroviarios, poderlos renovar. En definitiva, existe la posibilidad de este gran reto de renovación urbana que tenemos en nuestras grandes ciudades, de poderlo abordar de manera integral, de manera coherente. Porque, en el fondo, la ciudad es continua. La ciudad va más allá de los términos municipales, más allá de las delimitaciones administrativas. Y fijaros en esta imagen satélite que habla de la intensidad digital de la ciudad.
Fijaros que la M30, el interior de la M30, es un corazón que sirve con sus funciones urbanas al resto de la región metropolitana. Y por eso, si todo el mundo se desplaza para sus funciones administrativas, financieras, de ocio, educativa, al corazón de la ciudad, pues evidentemente la movilidad se bloquea. Y aparte de buscar una articulación policéntrica de la ciudad-región, necesitamos crear un referente en el territorio más complejo, que es ese territorio del interior de la M30. Aquí veis, por ejemplo, la intensidad digital de Twitter, la intensidad de Twitter que nos permite ver también no solamente el movimiento físico de las personas, sino la intensidad de la comunicación. Y pensando en que las ciudades no se deben configurar como un centro y como una periferia, hemos aplicado también esta tecnología de Space Syntax, pero con una dimensión local, para identificar los centros de barrio, los corazones de barrio. Aquí aparecen en color rojo los lugares que tienen centralidades locales, que se denomina técnicamente, y que no procede ahora explicar la metodología. Pero nos hemos dado cuenta que en Madrid, con sus delimitaciones administrativas, tradicionalmente había unos lugares que eran pueblecitos que han sido absorbidos con el crecimiento de la ciudad central. Han sido absorbidos y nos gustaría recuperar muchos de estos lugares como lugares de nueva centralidad, como corazones de barrio, o como en París le quieren llamar la ciudad de los 15 minutos. Es decir, buscar una estructuración policéntrica del área metropolitana, tratando de trabajar a una escala, digamos, de barrio. Y fijaros que estos nodos elegidos están muy bien conectados con el sistema de infraestructuras existente, incluso con el sistema de autobuses, como veis en esta imagen. En definitiva, estos programas de corazones de barrio, de ciudad de 15 minutos o de articulación policéntrica de las áreas metropolitanas, puede ser un elemento de humanización y de tratamiento coherente de los diferentes territorios. Este es uno de los distritos que se llama Alcobendas, y hemos trabajado tanto en el distrito, digamos, residencial central, aplicando también el concepto de supermanzana, aplicando la recuperación de zonas que son muy pobres y que tienen muy poca calidad urbana, pero que a través de la reinvención de la movilidad y de la renovación de los edificios es posible cambiar este tipo de estructuras. Fijaros, son distritos de los años 50 y 60 con una arquitectura muy anodina, todo el espacio público dedicado para los vehículos, y a través ahora en España y en Europa de los fondos Next Generation, es decir, de los fondos de recuperación, va a haber una gran inyección de capital para proyectos de sostenibilidad y para descarbonizar los edificios. Al mismo tiempo que descarbonizamos los edificios, un aislamiento térmico, a veces cambiando las carpinterías, mejorando las fachadas, las cubiertas, etcétera, podemos mejorar la movilidad y, sobre todo, podemos mejorar la calidad de vida del barrio, generando una mayor autoestima, un mayor sentimiento de pertenencia de la población con respecto a este barrio, y hacer estos programas de renovación urbana. Incluso cuando hay pequeños hitos, pequeños elementos de singularidad, pues poderlos celebrar y poderlos acompañar de elementos de movilidad blanda, de espacios peatonales, etc. Y otro tema que yo creo que va a ser muy importante en las ciudades en el futuro son los distritos industriales. Fijaros aquí en la parte central, distrito empresarial, tiene 3 millones de metros cuadrados y es un tejido pues muy habitual de estas áreas industriales obsoletas, antiguas, que ya se han quedado en lugares muy centrales de las ciudades. Y también podemos trabajar de manera singular, de manera similar a como hemos hecho en las áreas centrales. De forma que este distrito, le hemos llamado Distrito 4.0, son lugares ya, como digo, muy centrales. Este concretamente tiene hasta líneas de metro, tiene muy buena conectividad, pero sin embargo la normativa urbanística todavía responde a la tradicional. Y podríamos, por ejemplo, recuperar este arroyo que se llama el Arroyo de la Vega, y de esa manera los edificios, las industrias podrían volver a mirar hacia el corazón de este distrito y poderlo transformar poco a poco. En definitiva, pasar de estas periferias tradicionales a unos corazones de barrio mucho más sofisticados, con fusión de usos, donde el urbanismo debe ser mucho más flexible y donde podamos dar respuesta a las nuevas aspiraciones. En definitiva, esta visión policéntrica de las ciudades me parece que es muy importante. A escala regional, con estas centralidades metropolitanas a las que habíamos hecho referencia, y me gustaría compartir con vosotros una reflexión de Maimouna Mofsharit, que ella es la directora ejecutiva de ONU Habitat. Ella era la alcaldesa de Penang. Penang es una isla que está en Malasia
Estuvimos trabajando en su etapa anterior, ella como alcaldesa y nosotros diseñando su ciudad de manera participativa. La verdad que el proyecto tuvo mucho éxito. Le nombraron presidenta de los alcaldes de Malasia y posteriormente candidata a ONU Habitat. Ganó las primeras elecciones, ha trabajado 4 años liderando ONU Habitat, ahora ha sido reelegida para otros 4 años. Y es curioso que ella, que además es arquitecto, es urbanista y alcaldesa, ella dice que viajando por el mundo estos 4 años, viajando por el mundo, entrevistándose con alcaldes, entrevistándose con líderes locales, se da cuenta que muchas ciudades, muchos territorios no reciben 1 billón, o sea, 1.000 millones de dólares de inversión porque no son capaces de tener un capital semilla de 1 millón pues, para generar un proyecto de ciudad, para definir de forma participativa, de forma coherente, un proyecto de ciudad. Por eso, en este momento, y es una idea que quería compartir con vosotros, desde la Fundación Metrópoli estamos intentando aplicar la investigación y el conocimiento para la transformación de las ciudades y procurar hacer esa transformación a través de la colaboración del sector público y del sector privado desde las etapas iniciales. Esta es la experiencia de Madrid, espero que haya sido de utilidad, porque muchas de las soluciones que hemos podido compartir con vosotros en esta breve charla de 45 minutos, muchas de estas ideas son muy aplicables a otras ciudades. El tema de reinventar la movilidad, el tema de las áreas de nueva centralidad. Yo os diría una cosa, hemos estado investigando en los últimos años mucho a nivel internacional, hemos estado investigando mucho sobre cuáles son los factores de éxito de las ciudades, o sea, cuáles son los temas que realmente marcan la diferencia, los factores críticos de competitividad. Y hemos hecho un análisis de 260 índices de competitividad en el mundo. Algunos se llaman de competitividad, otros de calidad de vida, otros de atracción de talento, etc. 260 índices. Y hemos establecido unas correlaciones matemáticas entre los valores de las variables analizadas y los valores globales de los índices. Y esto nos permite identificar cuáles son los factores críticos de competitividad de las ciudades. Y hay 2 que quería compartir con vosotros que me parecen fundamentales. Primero, la conectividad. Las ciudades que tienen éxito, las ciudades que les va bien, están muy bien conectadas con el mundo. Conectividad física, o sea, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras. Conectividad digital, tener muy buenas plataformas digitales de conexión, y conectividad institucional, es decir, que sus instituciones públicas, sus universidades, sus empresas, sus profesionales tengan buenas conexiones con el mundo, estén muy bien conectadas. Todas las variables que tenían relación con este factor de la conectividad tenían un impacto enorme en el valor global de los índices de excelencia o en los índices de competitividad. Y el segundo es la capacidad de las ciudades para formar, para retener y para atraer talento. El talento es fundamental para la creatividad, para que florezcan las ciudades. El talento casi siempre está conectado con otros lugares del mundo, impulsa la transformación de las instituciones, la mejora del comportamiento de las empresas. Por eso, de manera muy sintética, yo quería compartir estas 2 ideas de que la mejora de la conectividad interna y externa de las ciudades y, en segundo lugar, que las ciudades ofrezcan un entorno favorable para la formación, para la retención y para la atracción de talento, son factores que nos parecen muy importantes. Pues muchas gracias de verdad, yo he agotado mi tiempo.